Bueno, hermanos, pues esta mañana Dios puso en mi corazón hablar sobre el siguiente tema. Esta predicación está dividida en dos el título, pero ahorita solamente les voy a hablar sobre la primera parte. Se titula No soy digno. Suena fuerte, ¿verdad? El escuchar no soy digno. Quizá alguna vez alguna persona nos ha dicho, ¿sabes qué? Tú no eres digno de X o Y cosa. O ¿sabes qué? Eso que tú quieres hacer es algo indigno. Pero bueno, así se titula la predicación el día de hoy. Y hermanos, reflexionando sobre cuando Dios me estaba dando este tema, pues me estaba acordando de que es muy bueno tener ambiciones en esta vida, la verdad. Es bueno querer alcanzar algo. Es bueno querer tener algún logro. Por ejemplo, si tú estás estudiando, pues lo más probable es que estés ambicionando terminar tu carrera, tener algún título. Si tú eres una persona que ya está trabajando, pues muy probablemente vas a querer tener la ambición de alcanzar un mejor puesto, ir por un mejor sueldo. No es pecado, hermanos, ¿eh? No es pecado el querer progresar en el trabajo, ni mucho menos querer tener un mejor sueldo. Pero todo esto es algo bueno, pero a final de cuentas no lo es todo. No lo es todo las ambiciones que podamos escoger materiales en esta vida. Va a llegar el día en el que el cielo y la tierra van a pasar y solo la palabra de Dios va a permanecer. Es decir, todo este mundo que tú y yo conocemos, todas estas edificaciones van a terminar reducidas a escombro y solamente va a haber algo que va a permanecer eternamente, que es la palabra del Señor. Si usted lo cree, puede decir amén. Ok, entonces no soy el único que lo creo, eso es algo bueno. Y pues cuando ese día llegue, nosotros vamos a comparecer ante un gran trono. Vamos a estar frente a frente con el Creador de la vida. Hay veces que me imagino ese momento y casi siempre me quedo de que no lo puedo comparar con nada que haya vivido, porque sé que es algo mucho más grande que cualquier logro, que cualquier actividad que haya hecho en esta tierra. Imagínese por un momento, está usted frente al gran trono de Dios y todos nuestros actos van a ser juzgados. Todos nuestros actos. Como que algunas sonrisas se borraron. Créanme que a mí también se me borró la sonrisa cuando estaba estudiando esto. Ok, imagínense por un momento que todos sus actos van a ser juzgados. Por ejemplo, puedes hacer muchas cosas escondidas de las demás personas y pues quizá no pase nada. ¿Por qué? Porque ellos no supieron lo que tú hiciste. Pero imagínate cómo te puedes esconder de Dios. ¿A dónde puedes huir que su presencia no vaya a estar? Si te quieres meter abajo de una piedra, ahí va a estar Dios. Si quieres ir en un avión súper alto, pues con más razón vas a estar más cerca del cielo. Ahí va a estar Dios. Si te quieres esconder con tus amigos, entre las amistades que a Dios no le agradan, Dios se va a dar cuenta de lo que tú haces. Lo importante aquí es que no esperemos a que llegue el momento del juicio para tomar en cuenta esto. No esperes a que tu vida esté para acabar, para darte cuenta que fuera de Dios no eres nadie. Fuera de Dios, yo, Samuel Aguirre, no soy absolutamente nadie. Quizá he logrado algunas pequeñeces en esta vida, pero fuera de Dios no hay nada. No hay nada. ¿Y qué es lo que nos hace estar fuera de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que nos hace estar retirados de Dios? Es el pecado. El pecado nos hace indignos delante de Dios, nos aleja y nos destruye. Casi siempre que estoy preparando un tema, créanme que Dios me habla a mí primero ante ese tema. Y hay veces que le he preguntado, ay Dios, ¿por qué eres tan duro a veces? ¿O por qué me hablas de esa forma tan fuerte? Y le he preguntado y toda la semana estuve, ¿seguro que quieres ese tema? Y como que Dios me daba las señales de que era el tema que había nacido en el corazón de Él y era el tema que quería que su iglesia escuchara. Este tema se puede reducir a dos tipos de personas. Va dirigido hacia dos tipos de personas en específico: las que creen en Dios y las que no creen en Dios. Y si se dan cuenta, eso engloba a toda la humanidad. En Romanos 6:23, la primera parte, 6:23a, voy a estar leyendo yo en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, pero igual la traducción que ustedes tengan va a ser el mismo sentido de lo que leamos. Romanos 6:23a dice: porque la paga del pecado es muerte. Lo vuelvo a decir, la paga del pecado es muerte. No hay premio,
No hay ninguna consolación a quien permanece en pecado. No hay absolutamente nada, nada que te puedas ganar más que la muerte. En el punto número 1, ¿qué es el pecado? Yo a mi hija he intentado explicarle algunas veces qué es el pecado y todavía no me entiende mucho, pero me entiende la esencia de lo que es el pecado. Le digo, si tú haces esto malo, Dios se va a enojar contigo. Y ya mi hija me da una explicación que es muy buena. Jesús vive en mi corazón, me dice. Y así que, qué bueno que sabes eso. Pero bueno, si tú haces lo malo, Dios se va a enojar contigo. Y se queda, Dios, Jesús, sí, Jesús se va a enojar contigo. Bueno, ¿no voy a hacer lo malo? No, no hagas lo malo. Ok, el pecado en las traducciones originales de la Biblia se puede definir básicamente como perder el camino. Perder el camino que Dios trazó para tu vida. Imagínate esto. Hay un camino hermoso que Dios tiene para ti. Hay un camino que si tú lo sigues, está el premio. Si tú sigues ese camino, está el premio de Dios. Vas caminando y hay algo que te llama más la atención que Dios. Eso es el pecado. Lo que te hace salirte de esa zona por la que Dios te tiene caminando, eso es el pecado. ¿Qué es lo que abarca el pecado? Abarca desde la desobediencia hasta el homicidio. Desobediencia hasta el homicidio. Hay una parte en la Biblia que dice, honra a tu padre y a tu madre. Si tú no le haces caso a tus padres, pues estás desobedeciendo. Estás desobedeciendo a la autoridad que Dios te puso, que es tus padres, y lo estás desobedeciendo a Él, porque Él te indica que los obedezcas. Ok, ahí estás pecando. Nos regresamos a Romanos 6:23, ¿y qué es lo que estás acarreando con ese pecado? La muerte. El homicidio, pues es un pecado que quizá muchos hasta decimos, no, yo jamás lo haría, y qué bueno. A mí me da miedo solo escucharlo. Pero pues es pecado también. Cada pecado trae su distinta consecuencia. Cada pecado vas a ser juzgado. A lo mejor no te van a meter a la cárcel si desobedeces a tus papás, pero seguramente sí te van a meter si haces un asesinato. Eso es el pecado. No hay excusas. El pecado es vil y retorcido. No es bueno de absolutamente ninguna manera y te aleja de lo que Dios ha trazado. No hay excusas. Ya la mayoría estamos en una edad en la que le podemos decir a Dios, ¿sabes qué? Pues yo no sabía que era pecado. No hay excusas delante de Dios. Todos hemos pecado y todos, ¿qué es lo que merecemos? La muerte. Imagínate, hay veces que yo me pongo a pensar, por ejemplo, que Dios nos está viendo. Debes irte por ahí, por ahí, vas bien. Hey, ¿a dónde te fuiste? Y es cuando comenzamos a pecar. ¿Cuántas historias hermosas se hubieran podido escribir si la gente no se hubiera desviado por el pecado? Imagínate que Adán y Eva no hubieran pecado. No me imagino lo más bonito que es ser ese huerto y que podamos vivir en él. ¿Cuántas batallas se hubieran evitado si la humanidad hubiera ido en pos de Dios en vez del pecado? Vemos imágenes de guerra, es horroroso, la verdad, toda la muerte que hay. Independientemente de si un bando está bien, el otro está mal, hay mucha muerte. Pero imagínate que esos dos bandos fueran en pos de Dios. Se evita una guerra, se evitan muertes y siguen el plan que Dios trazó para sus vidas. ¿Cuántas personas hubieran alcanzado el propósito para su vida si no se hubieran desviado? Imagínate un propósito hermoso que Dios tiene para tu vida y el cómo rechazamos ese propósito que Dios tiene. Imagínate que Dios cuando te creó, cuando estabas aún en el vientre de tu madre, tenía algo precioso trazado para ti. Y decía, por ejemplo, Miguelito, voy a decir Miguelito, ¿sabes qué? Tú vas a lograr grandes cosas. Tú vas a llevar mi palabra a quienes no la han escuchado. Todo el mundo te va a conocer porque tú me vas a llevar
porque de tu boca solamente va a salir bendiciones. Imagínate los propósitos tan hermosos de Dios. Y pues que Miguelito decide no ir en pos de lo que Dios quiere. Dios no te va a obligar y Dios no pierde. Quienes perdemos somos nosotros. Cada paso que damos en sentido contrario a Dios, los que estamos perdiendo somos nosotros. Reyes e imperios han caído por culpa del pecado. El pecado parece avanzar con fuerza desmedida entre la sociedad, arrancando cada propósito de los corazones y cada aliento de esperanza. El pecado trae aparentemente victorias pasajeras. Aparentemente sientes bien cuando pecas. Muchas de las veces, ¿por qué? Porque es una de las características del pecado. Es agradable, te atrae, te gusta, te hace sentir adrenalina, te sientes bien a lo mejor cuando estás pecando, pero es algo pasajero. ¿Por qué? Porque la simple vida es algo pasajero. Puedes pasar toda tu vida supuestamente en alegría y pecando, pero va a llegar el momento en el que la vida va a terminar y te vas a haber dado cuenta que no lograste nada, que estuviste lejos de Dios y que sobre todo te depara un juicio. Eso es el pecado. La verdad, el pecado, la televisión nos lo pone como algo bonito, la sensualidad que se maneja, las drogas, las bebidas que no le agradan a Dios, lo pone como algo bonito y como algo padre, que no puede haber fiesta si no hay pecado, si se dan cuenta. Si no hay pecado para el mundo, no hay fiesta. Oye, ¿eres cristiano? Sí, ay, qué aburrido. Y en cambio, oye, pues qué onda, ¿te gusta fumar, tomar? Sí, qué alivianado, tienes 10 años apenas, pero qué chilo eres. Imagínense lo que le está enseñando el pecado a la sociedad, lo que nuestros hijos están viendo en televisión. Pero no, la sociedad nunca te va a decir que si cometes inmoralidad sexual posiblemente vas a acarrear una enfermedad, que si te dedicas toda la vida al alcohol y a las drogas, tu vida va a terminar muy pronto en comparación con lo que pudo haber alcanzado. Ni te va a decir que no todo es fiesta en la sociedad. Somos tachados de aburridos, pero bien sabemos que hay un propósito en todo eso. El punto 2, ¿quiénes han pecado? Quisiera que alguien levantara su mano si no ha pecado aquí, algún presente. Bueno, ya no me da tanta vergüenza. Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Recuerda que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, por si no encaja a lo mejor mucho con las palabras exactas que dice su Biblia. ¿Quiénes hemos pecado? Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Señor, pero qué injusto eres, podemos llegar a pensar. Ahí tengo un listado de quienes han pecado. Tu mejor amigo ha pecado. Mi mejor amigo, pues ha pecado. Tus padres han pecado. Tu hermosa novia o tu guapo novio, sea el caso, también ha pecado. Los del ministerio de alabanza hemos pecado. Y definitivamente yo también he pecado. Si nos damos cuenta de eso y volvemos a leer Romanos 3:23, donde dice, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Qué es lo que pasa? El humano común puede decir, pues sigo igual. Total, no puedo alcanzar lo que Dios quiere, pues voy a seguir pecando, voy a seguir en mi fiesta, voy a seguir en todo lo que Dios no le agrada. Pero el cristiano y los que saben que en Dios hay esperanza, saben que esto no termina así. En ese caso, si nos damos cuenta, todos hemos perdido el camino en algún momento. Hemos dejado la gloria de Dios y fuimos en búsqueda de lo que no le agrada al Señor. Como les decía, el pecado puede ser divertido, interesante, aparentemente bueno, pero subráyele ahí, pero seguramente malo. Es un hecho, puede tener características que nos llamen la atención, pero no deja de ser malo. No deja de ser malo. Así traiga placer 20, 30 años, el pecado siempre va a ser pecado.
La palabra de Dios siempre va a ser así, Él no va a cambiar y sus estándares siempre van a ser los mismos. Podemos decirle a Dios, oye, pero si el hermano que tiene tantos años yendo a la iglesia hace eso, no te midas con los estándares del hermano, mídete con los estándares que Dios traza. Mídete con esos estándares y te vas a dar cuenta que cómo nos falta para agradarle. El pecado puede parecer insignificante, inofensivo, pero va a ser siempre destructivo. Aleja a los hombres de Dios y los hace ir en pos de sus deleites. Su sinónimo siempre va a ser la muerte. No les quiero traer algo pesimista, solamente les quiero decir lo que la palabra de Dios dice respecto al pecado, respecto a lo que muchas veces lo tomamos como algo inocente, inofensivo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabes qué es lo peor del pecado? Que no podemos vencerlos nosotros solos. Pero Señor, ¿cómo me pones en una lucha que no puedo vencer? Le puedes preguntar a Dios. Podemos pensar que no hay salida. Podemos pensar que tenemos años luchando contra Él y no podemos vencerlos. Y hasta podemos hacerle la pregunta al Señor, ¿qué será de mí? ¿Alguna vez le han hecho esa pregunta al Señor? Yo varias veces le he hecho esa pregunta, ¿qué será de mí? Pero también varias veces le he hecho la pregunta, ¿qué quieres de mí? En la Biblia existen historias de personas que no fueron vencidos por el pecado. Al contrario, ellos lo vencieron, pero nunca lucharon solos. Ellos siempre supieron que con la prueba vendría la fortaleza al confiar solamente en Dios y entregar las batallas en sus manos. Les voy a dar pocos ejemplos. El Señor Jesús, sabemos que Él era Dios, pero también sabemos que Él era humano. Él fue tentado, ¿y cuántas veces pecó? Ninguna. Ninguna sola. O sea, Jesús pasó por lo mismo que tú y que yo, pero Él no falló. Y puedes preguntarte, ¿cómo le hizo? Y alguien te puede decir, no, pues es que es fácil, Jesús era Dios, pues por eso no. Pero que también Jesús era humano. También Jesús tenía que comer, tenía que ir al baño, no sé, tendría que hacer todas las cosas de los humanos. Y Él en su diario vivir como humano, Él jamás falló. Él jamás le falló a Dios. José, él huyó del pecado cuando vino la tentación. Mucho hemos escuchado esa historia de cómo se le acerca a la señora de la casa y le dice, ¿sabes qué? Palabras más, palabras menos, ¿no? ¿Sabes qué? No hay nadie en casa, pues ven a mi habitación. Y efectivamente no había nadie en casa. Y José pudo haber hecho lo que él hubiera querido y no hubiera pasado nada, aparentemente. Pero ¿qué pasó? José, ¿sabes qué? Antes de pecar contra Dios, mejor huyo. Y podemos pensar en ese momento, José hizo lo correcto, pues le fue bien. Pero pues ya también conocemos el resto de la historia, que lo difamaron. Pero en todo eso Dios tenía un plan. En todo eso Dios tenía un plan. A lo mejor en el momento de la salida del pecado no te va a traer la victoria que estás esperando, pero vas en rumbo a esa victoria y vas caminando por el camino que Dios ha trazado. Es decir, ibas a pecar, te limpiaste el fango en los pies del camino del diablo y volviste al camino hermoso que Dios tenía para tu vida. Quizá en ese momento no has ganado aún la carrera, pero ya estás en el carril. Quizá en ese momento las personas te pueden empezar a tachar de amargado, de ¿por qué? O sea, ¿por qué cambiaste? ¿Por qué ya no hiciste lo que antes hacía? Pero Dios ya te está puliendo en ese momento. Dios ya te está llevando de la mano. Me ha tocado correr en 3 carreras hasta ahorita. Por increíble que les parezca, llevo 3 carreras, las 3 las he terminado. Y en todas ellas, algo que es muy importante es la gente que está en los puntos de hidratación. Es decir, la gente que te está regalando el agua. ¿Por qué? Porque esas personas casi siempre cuando te están dando el agua, te están diciendo vamos, tú puedes, vamos, ya falta menos. Y así la carrera sea de 10 kilómetros y apenas vas en 500 metros, te dicen ya falta menos. Y es algo que te motiva.
Así me imagino que Dios es con nosotros en el diario vivir. Así me imagino que Él nos dice, ¿sabes qué? Escogiste lo mejor, vas por mi camino, te falta menos. Síguete puliendo, sigue corriendo la carrera para que algún día obtengas la victoria. Entre otras personas que buscaron primero la voluntad de Dios que pecar, está Moisés. Vean lo que Moisés le dice al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés sabía que en la presencia del Señor estaba la victoria. Él había tenido muchas comodidades en su vida de niño, en su vida de que fue creciendo, incluso en parte de su vida de adulto, pero él todo eso rechazó por hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que todo eso era momentáneo. Sabía que la tierra y el cielo iban a pasar y que las palabras del Señor jamás iban a pasar. La clave para no desviarnos del camino es saber que Dios tiene el mejor camino trazado y andar en pos de Él. Esa es la clave. Si tú en tu corazón sabes que Dios tiene lo mejor para ti, no vas a andar buscando nada más. No vas a andar coqueteando con el pecado, no vas a ir en pos de tus deleites, sino vas a buscar lo que Dios tiene para ti. Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántas veces escuchamos en esta sociedad la palabra desesperanza? ¿Cuántas veces escuchamos, sabes qué? Ya no hay esperanza, las cosas van mal, no van a mejorar. Y en cierta forma es cierto eso. Si la gente no vuelve hacia Dios, no hay esperanza. No hay esperanza. Puedes ser el hombre más rico del mundo, el hombre más pobre del mundo. Si no tienes a Dios contigo, no hay esperanza. Puedes haber tenido muchos deleites en esta vida, muchas privaciones, pero es igual. Si no estás con Dios, no hay esperanza. No hay qué hacer, no hay un camino que seguir. Puedes mirar en círculos toda tu vida sin tener esa esperanza. ¿Sí se acuerdan que les dije que el título estaba dividido en dos partes de esta predicación? La primera parte era no soy digno, y la segunda parte es su sangre me hace digno. Amén. El punto 3 se llama arrepentimiento, morir a mí para que Él viva en mí. ¿Cómo es eso de morir a mí? El morir a ti, a grandes rasgos te lo explico, y con un ejemplo. Supongamos que estás una mañana de domingo en tu casa, trabajaste toda la semana, es obvio que vas a estar cansado, y tu cuerpo te está diciendo, ¿sabes qué? No vayas a la iglesia hoy. Hay muchas iglesias que transmiten vía internet, te puedes conectar a la predicación de la vid, incluso por internet, y puedes quedarte en tu casa. Pero tú sabes que por otra parte, si tú no te congregas, empiezas a enfriarte, pues ahí es un muy buen punto de referencia para morir a ti o ir en pos de lo que Dios tiene para ti. Romanos 3:23 al 25 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Una persona que lee eso puede decir, ¿sabes qué? Pues no tiene caso que yo haga lo bueno, no tiene caso que yo busque a Dios y al final de cuentas nunca voy a alcanzar su meta. Pero el 24 dice, sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. El 25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. En este versículo está lo que nos separa de Dios, pero también está lo que nos acerca a Dios. Con tus propias fuerzas no vas a vencer, pero con las fuerzas de Dios eres más que vencedor. Es decir, viene la prueba, pero Dios está contigo. Viene la tempestad,
pero Él es quien calmó ya las aguas una vez, quien ya calmó la tempestad. Viene la enfermedad, Él es el sanador. Viene la injusticia, Él es la justicia. Viene el pecado, Él es la salvación. Viene la muerte, Él es la vida eterna. Él es quien nos hace justos. Él es quien nos acerca a Dios. Si tú un día piensas que estás cerca de Dios porque eres muy bueno, déjame decirte que no es así. Tú estás cerca de Dios porque Dios es bueno. Tú te retiras de Dios por el pecado, pero Él te está esperando que vuelvas a Él. Lo que nos resta decir en esto es que su gracia es suficiente. Muchas veces no comprendemos lo que es la gracia. Imagínate que vas caminando por una calle, tienes hambre y alguien sin conocerte te regala comida. Tú no conocías a esa persona, tú no merecías esa comida, pero Él te la dio. Ese es un ejemplo bastante pequeño de lo que es la gracia. La gracia no es el permiso para pecar. Así que no pienses y que no te pase por la mente que puedes seguir pecando toda tu vida porque has alcanzado la gracia del Señor. No, eso no es la gracia. La gracia es el impulso para vivir en santidad. Es la fortaleza para vivir de una forma agradable ante los ojos de Dios. La gracia no la merecemos. Es un regalo inmerecido que viene de Dios. La gracia ciertamente no es gratis. ¿Por qué? Porque la gracia es invaluable. Es algo que no tiene valor. Es algo que todo el dinero del mundo no se le va a poder comparar. Es algo que todos los imperios, que todos los reyes no van a poder obtener en su propia fuerza. Es algo que Dios nos ha dado. Lo que todo ser humano debe hacer es aceptar que no hay salvación en ningún otro nombre más que en el nombre de Jesús. Puedes decir, yo soy nuevo en esto, yo no sé cómo funciona. Ok, solamente ocupas saber en este momento que solamente en el nombre de Jesús tu vida tiene salvación. Que solamente en el nombre de Jesús la muerte pierde todo su sentido y su significado. Que solamente con Él puedes alcanzar plenitud. ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver? A mí me ha tocado ir a varias conferencias de personalidades en apariencia importantes que pueden transmitirte el mejor mensaje motivador, pero muchas veces en su rostro ves que no hay alegría. ¿Por qué? Porque son personas que a lo mejor no conocen a Dios. Y sin embargo, muchas veces nos ha tocado ver gente que está pasando por alguna dificultad, pero que ellos dicen como Job, yo sé que mi Salvador vive. Imagínate ese consuelo que tenemos los hijos de Dios de poder levantarnos cada mañana y ver a lo mejor la cuenta bancaria y decir, bueno, yo sé que mi Salvador vive. Imagínate que tienes algún problema, ves todo en contra, pero puedes decir, bueno, yo sé que mi Salvador vive. Que puedes pasar dificultades, pero te puedes estar repitiendo eso una y otra vez. ¿Por qué? Porque es cierto, Dios vive, Dios te ama y Dios no quiere que te pierdas. Tu vida es tan increíblemente valiosa para Dios que derramó la sangre de su Hijo. Así de valiosos somos, y cuando el mundo te tache de que no hay valor en ti, tú puedes decirle, yo fui comprado a precio de sangre. Yo fui redimido por la sangre de Jesús. Y sabes que el diablo no tiene ninguna potestad sobre mí. Y en ese momento en el que tú te empiezas a parar de esa forma ante la sociedad se da cuenta que hay un victorioso ahí, que no comprende ni cómo ni por qué, pero que hay victoria en ti. Y eso es lo que el mundo necesita. Ver cómo la iglesia de Dios se levanta día con día con personas victoriosas, con personas que han vencido y con personas que le dicen al diablo, no soy de tu propiedad. El punto número 4 y último se llama vuelve a casa. Vuelve a casa. Y te lo vuelvo a decir, vuelve a casa.
Si tú sabes que eres pecador, necesitas a Jesús. Y si no sabías, yo ya te lo dije a lo largo de estos minutos. Necesitas a Jesús. Y si no sabes, aún así lo necesitas. Es como un doctor. No por no saber que tienes una enfermedad, dejas de necesitar al doctor si esa enfermedad está ahí. Pues así es el Señor. Tú debes de volver a casa. ¿Cada cuánto debes de volver a casa? Día con día. Minuto con minuto debes de estar en casa. Y no me refiero a un lugar físico como el hogar. Me refiero a los brazos del Señor. Esa es tu casa. Esa es tu casa. Él te acepta como eres. Pero Él te quiere cambiar si hay algo no bueno en ti. Él te dice: venid a mí si estás cansado, que yo te voy a hacer descansar. Él nos dice que su yugo es fácil y que es ligera su carga. El yugo que el mundo nos pone es súper difícil, no podemos con él. Pero Dios te dice: ven a mí, mi yugo es fácil. El pecado de una u otra forma siempre nos hará alejarnos del hogar. El pecado nos retira de los brazos del Señor. Nos hará ir en pos de lo que aparentemente necesitamos y nos hará dejar de lado lo que es realmente vital para nuestra vida. ¿Cuántas vidas no estuvieron a punto de alcanzar esa gloria eterna y decidieron que no? ¿Cuántos hijos se han ido a los brazos del Padre por X o Y motivo y pueden decir: ¿sabes qué? Pues es que en la iglesia me han fallado. Es cierto, a todos nos han fallado. O te pueden decir: ¿sabes qué? Es que me han traicionado. Es cierto, a todos nos han traicionado de una u otra forma, pero ¿sabes qué? Todos hemos fallado y todos hemos traicionado también. Si no me crees, ahí está la cruz del Señor. El mejor ejemplo para volver a casa es el siguiente: Lucas 15 del 11 al 32. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. ¿Sí sabes tú que esto era prácticamente un insulto para ese padre? El que un hijo le pidiera la herencia antes de que el padre muriera, porque de esa forma el hijo le decía al padre: ¿sabes qué? No me importa lo que vaya a hacer de ti, no me importa si te falta poco o mucho para morir, yo quiero mi parte. Yo quiero mi parte. El hijo prácticamente le estaba diciendo: te quiero lejos de mis planes. ¿Por qué? Porque encontré un mejor camino que seguir. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a Dios eso? ¿Cuántas veces no hemos intentado decirle: ¿sabes qué? Es que yo sé mejor cómo son las cosas, lo voy a hacer a mi manera y voy a llegar a donde mismo? Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Esta era la ocupación más denigrante que podía tener una persona. Imagínate, este joven tenía todo, él vivía con su padre, él no le faltaba nada, absolutamente nada, pero él, por seguir su camino, paró en el lugar que menos quería llegar. Imagínate eso por un momento. Estás en el camino de Dios y por hacer lo que tú prefieres hacer antes que su voluntad, terminas en el camino del diablo. Esto es lo que le pasó a este joven. Él dejó de llevar esa ropa lujosa y ropa bonita por estar con ropa manchada,
con ropa llena de mugre, con ropa que a lo mejor tenía hasta excremento de los cerdos que él alimentaba, y peor aún, comer de lo que les sobraba a ellos. Así es el pecado. Te lleva hacia lo más bajo donde puedas llegar y te quita del lugar donde Dios te tiene. Pero hay un momento que es decisivo aquí en esta lectura. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego me contrates como jornalero. Tal como el enfermo necesita al doctor, el hijo reconoce que necesita al padre. Tal como nosotros reconocemos que no somos dignos de él, así debemos de reconocer que le necesitamos. ¿Sabes qué? El momento que te hace acercarte a Dios es un momento bendito, la verdad. Bendita sea la prueba, bendita sea la enfermedad, bendito sea el fracaso que te puede llevar a acercarte a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento que tocas el suelo, Dios te levanta si te acercas a Él. Dios llega, Dios te abraza y te dice: no pasa nada, ya estás conmigo, todas las cosas son nuevas, todo el pasado queda atrás. El padre aquí con toda autoridad lo pudo rechazar al hijo y le pudo decir: ¿sabes qué? No te conozco, tú dijiste que no querías nada conmigo. Y en cierta forma no somos dignos del cariño que nos pueda dar el Padre. Pero qué Padre tan amoroso tenemos. Qué Padre tan fuerte, tan fiel, tan majestuoso tenemos. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, este es el mejor momento. Su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. ¿Sabes que ante las personas de autoridad judías, ellos en ningún momento corrían? Ellos nunca corrían, ellos caminaban de forma ceremoniosa. Quizá alguien los llevaba cargando en un majestuoso corcel, en un majestuoso, no sé, elefante, camello. Pero imagínate lo que hizo el padre. Él no le importaron los protocolos. Él salió corriendo a recibir al hijo. Así es como Dios te recibe. Así es como Dios va en pos de ti. Así es como cuando el mundo te derrota, Dios así va corriendo a recibirte. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Él te ama. Nada se compara a su amor. Nada es más grande que su bondad y nada puede vencer ese amor. El padre corrió hacia el hijo, lo abrazó. Me imagino que el padre casi le decía al hijo: espérate, no importa lo que me quieras decir ahorita, quiero abrazarte, quiero sentirte conmigo. El hijo obviamente iba sucio, el padre estaba limpio. Al padre no le importó ensuciarse por su hijo. A Jesús no le importó bajar a la cruz por ti. Y eso, ¿cómo se llama, hermanos? Ese momento se llama gracia. Se llama gracia. ¿Qué es lo que hace el padre en ese momento? Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, ni siquiera escuchó al hijo ahí, rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Yo lo que me imagino en este momento fue como un himno que decía: sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él
me halló. Esa es la historia de mi vida. Esa es la historia seguramente de tu vida si estás a los pies de Cristo. Reconociste que sin Él no podías y reconociste que con Él sí puedes. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste, y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. No tomemos nunca ni por error la actitud del hermano mayor, hermanos. El Señor es infinitamente fuerte en gracia. Él sabe a quién le va a dar de su gracia. Nosotros no decidimos. Nuestro pecado no es mejor que el pecado de los demás. Y si alguien regresa a los pies de Cristo, recíbelo con todo el amor que tengas. Porque eso es lo que le agrada al Dios. Y eso es donde demostramos que somos sus hijos. Como conclusiones, hermanos, al perder el camino que Dios trazó, encontramos de frente el camino que el diablo resguarda. Ni por un minuto, ni por un segundo de tu vida pierdas el camino que Dios tiene para ti, porque te vas a topar de frente con el camino que Dios no cuida, con el camino que Dios no resguarda. No lo pierdas. Puedes llamarle pequeña falla, desvío, tropiezo. Lo cierto es que el sinónimo del pecado es la muerte. No debemos de coquetear con el pecado. No debemos de darle cabida, porque donde el pecado se le da cabida, se le está dando salida a Dios. Dios nos llama al arrepentimiento. No hay pecado del cual no te puedas arrepentir. El poder del pecado nunca va a ser mayor que el de la gracia. No importa si corriste 1000 kilómetros fuera del camino, si tú fallaste, si tú caíste, si tropezaste, si gritaste, si diste tumbos contra la vida, si defraudaste a quienes te aman, si hiciste todo mal, la gracia de Dios siempre va a estar a un paso de distancia. No importa lo lejos que hayas estado, su gracia está a un paso de distancia. ¿Cuál es ese paso? Padre, perdóname, sé que he pecado. Vas a tener tropiezos o excusas para no volver a casa, pero este es tu hogar. Este es tu hogar. Los brazos de Dios son tu hogar, y creo que todos somos tu familia. La actitud al arrepentirse debe ser como la del hijo pródigo. Reconocer que no merecemos el perdón, porque es cierto, no lo merecemos. Pero también reconocemos que solamente de Dios viene el perdón. La actitud de la iglesia debe ser como la del Padre: correr por el camino con gozo y abrazar a los que vuelven al redil. Cuando me imagino el propósito que Dios tenía para la iglesia, me imagino algo como lo siguiente: un lugar donde las personas se pueden reunir, donde las personas se sienten como hermanos, donde se puede recibir a una persona con gran fortuna a como se puede recibir a una persona que no tiene un centavo. Eso me imagino que es el plan de Dios para la iglesia. Un lugar donde todos crecemos unidos en fe, donde todos vamos de la mano por un camino hermoso siguiendo al Señor, donde va a haber fallas a lo mejor, pero hay gracia y hay decisión para restaurar esas fallas, donde puede venir una persona y presentarse tal como es, pero va a salir bendecida por el Señor.
donde todos estamos juntos para alabar al Señor, porque sabemos que en Él hay vida, donde Él cuando vuelva nos va a encontrar reunidos y va a decir: vengan al hogar.